Después del sínodo de Lenda es Católicos Resistentes. Primer punto que vamos a tratar en esta emisión de 7 días en revista. Mientras el sínodo se realizó con un espíritu incluyente, cabemos todos en la iglesia, los católicos fieles al magisterio tradicional están siendo exiliados. El segundo punto a tratar será la muerte de Henry Kissinger, un hombre emblemático, exsecretario de Estado de Richard Nixon. Él fue el causante de la ETAN, de la promoción y el fortalecimiento del comunismo que hoy en día toma cuenta del mundo. Un gran traidor, un falso anticomunista. Veremos también como tercer punto Petro, el vendaval, frente al vendaval de la oposición. ¿Optará él por la moderación o por el pragmatismo? No, él está optando por la radicalidad y eso lo ha declarado en la COP29 que acaba de culminar en Dubái, donde él declara que va a acabar con la industria petrolera, con todas sus consecuencias económicas, acabando con 32.000 millones de dólares de divisas que sostenían todo el aparato social de Colombia. Bienvenidos. Hay una cuarta noticia que será la Corte Constitucional que está poniendo frenos a las pretensiones de Petro, de manera tal a que no apoyó todas las favores que le está dando a los delincuentes, de manera tal a que el fiscal ahora ordenó la orden de captura, dio orden de captura para todos, la primera línea de todos esos subversivos que en el paro destruyeron el país y que ahora son gestores de paz. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del panorama nacional e internacional a la luz del pensamiento católico. El Centro Cultural Cruzada es la legítima representante de los ideales de tradición, familia, propiedad, y tiene como gestor, como inspirador de su pensamiento y acción al profesor Plinio Correa de Oliveira. Un saludo cordial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada. Esta semana ha sido una semana muy vital en un panorama muy convulsionado en que nuevamente comienzan a haber centenas, sino, ¿por qué no?, hasta miles de ataques en el Oriente Medio, en una Ucrania que está cada vez más desfallecida y que por lo tanto puede ser que capitule frente a Rusia, que se declara una verdadera potencia que intimida a Europa. Pero ahora no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de temas puntuales para dejar eso para otro video. Mientras el sínodo, es el primer punto, mientras el sínodo que se realizó en un espíritu incluyente, en la iglesia cabemos todos, los católicos fieles al magisterio estamos siendo exiliados. Y de hecho, pues todo el sínodo, como lo explica el señor Julio Loredo, miembro de Tradición, Familia y Propiedad de Italia, desde Roma, en un interesante video para el Instituto Plinio Correa de Oliveira, él dice que todo el sínodo fue cerrado con una información muy hermética a partir de un decreto del mismo Papa llamado Secretum Pontificium. Según Julio Loredo, él muestra que el sínodo no pasó, como dicen muchos, sin nada a cambiar, cambió mucho. Lo primero es que fue la participación de los laicos ya en el gobierno de la iglesia y que acaba con un orden jerárquico bimilenario, haciendo un gobierno más o menos cogestionario, una cogestión dentro de la iglesia, una autogestión. Segundo, también incorpora la prioridad del sentimiento, del amor, por encima de la búsqueda de la verdad. Cuidado con aquello del sentimiento, del romanticismo, del amor, que se camufla en nombre de la virtud,
teologal de la caridad, porque nada tiene que ver, porque la verdadera caridad, es amor a Dios. Aquí sería un sentimiento egoístico del hombre por un interés que sería proteger los impulsos primarios salvajes del hombre que lo llevan al mal, y comprenderlos y ver de alguna manera de incorporar a todos, aún con el pecado, dentro de la iglesia. Y eso no se puede, porque la verdadera caridad debe decir: ¿quiere usted estar dentro de la iglesia? Puede, claro que sí, previa confesión, arrepentimiento y propósito de la enmienda. Ahí Dios le abre las puertas con su caridad infinita y hasta puede llegar al cielo, donde todos nosotros queremos estar. Pero con la impenitencia no se puede aceptar la impenitencia, porque en la impenitencia solo hay condenación eterna. Bueno, hablamos de la persecución. Esta semana, pues, el cardenal Burke fue informado, y ya es oficial, el mismo Papa ya lo reconoció: se le ha retirado su residencia en Roma, se le ha retirado su salario, de manera tal a que él, como príncipe de la Iglesia, como cardenal, es ahora dejado de lado en el ostracismo, en la necesidad económica y en una persecución. La justificación que da el Santo Padre es que el cardenal Burke es un enemigo de la Iglesia. El Papa dice que no es así, que él nunca ha dicho eso, pero una cosa es cierta: como él se opone a las líneas heterodoxas del actual pontificado, pero de manera muy filial, respetuosa, porque el cardenal Burke reconoce al Papa como Papa, así como lo hace el Centro Cultural Cruzada. Siempre reconocemos y somos fieles y veneramos la figura del pontificado, pero no podemos aceptar en conciencia aquello que nuestra conciencia nos reclama en materia de fe y moral, porque la Iglesia debe ser siempre fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí viene todas sus enseñanzas, que viene siendo fiel a lo largo de 2000 años de historia. El Papa, ninguna persona puede cambiar las enseñanzas de nuestro Señor para colocar una nueva, por mucho que sea Papa, porque el Papa es simplemente un vigilante de ese depósito de la fe. Por lo tanto, no puede crear una doctrina nueva con la falacia de adaptarse al mundo. Adaptarse al mundo y a las circunstancias nuevas del mundo se puede hacer siempre en base a las nuevas circunstancias. Cambian las naciones, unas nacen, otras mueren, etcétera, etcétera. Hay otras nuevas instituciones, un perfeccionamiento en la cultura, en las universidades, en el conocimiento de las ciencias. Todo eso hace parte de una modificación que es enteramente legítima, válida y buena, pero cuidado con aquello de adaptarse al mundo, a los errores del mundo, porque la doctrina de la Iglesia es perenne. También se dio el caso en esta semana del obispo de Tolón, Monseñor Dominic Rey, que fue intervenido por el Vaticano. Cabe decir que en esa diócesis de Tolón está habiendo un verdadero aumento muy grande de vocaciones sacerdotales, de sacerdotes conservadores, tradicionales, que quieren la misa tradicional, y por lo tanto ese crecimiento de vocaciones parece ser que da celo a Roma, incomoda a Roma y no quiere sacerdotes tradicionales. Por lo tanto, de esa manera está habiendo una asfixia gradual para los obispos y el clero conservador. Monseñor Strickland, ustedes saben, fue destituido, y después de él pues está habiendo otro tipo de inhibiciones y persecuciones. Claro que en conciencia estos obispos reconocen, por ejemplo, como Monseñor Strickland reconoció que él ya no tiene el poder en la diócesis de Texas, pero él sigue siendo obispo, y en ese sentido su figura se levanta egregia y modelar para el mundo de los católicos que permanecemos fieles al magisterio de la Iglesia, como un verdadero modelo, como un héroe. Y es ahí, en ese tipo de personajes modelares, que radica la continuidad de la Iglesia, porque la Iglesia siempre será hasta el fin de los siglos la misma. Es decir,
Son ellos que, aunque perseguidos, siguen siendo la continuidad de la Iglesia. Vamos a hablar de un segundo punto, la muerte de Kissinger. Este tema es muy importante. Henry Kissinger fue un alemán judío que se nacionalizó americano, un hombre que estudió ciencias políticas y fue muy protegido por el clan de los Rockefeller, de manera tal a que un hombre inteligente terminó siendo asesor de Richard Nixon y secretario de Estado en la década del 70, de manera tal a que él dirigió el mundo, fue el hombre más poderoso del mundo en materia de política, y él fue el promotor de la détente, el apoyo a la Unión Soviética, el apoyo a China, de manera tal a que China es hoy en día una potencia mundial gracias a Henry Kissinger, porque él promovió que todas las inversiones americanas fueran a China a invertir en un sentido pragmático de conveniencia temporal, pero no se dio cuenta que estaba alimentando al lobo. Esto lo vamos a dejar para un video especial porque vale la pena ver ese gran contemporizador de la détente, de la convergencia, cómo él entregó gradualmente al mundo, al comunismo. El miércoles analizaremos Henry Kissinger de una manera más detallada, porque eso nos conviene a nosotros los colombianos que hemos sido víctimas de esa détente, de ese falso concepto de paz que dio en la caída de Colombia, en el comunismo, a través de capitulaciones graduales. Kissinger hizo lo mismo con el Acuerdo de París en 1973, en la que entregó toda Indochina y que fue el culpable de un genocidio de alrededor de 5 millones de su ¿cómo se llama? Indochina, de personas de Indochina, que es toda una parte así que tiene Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, son un conjunto de países. Vamos a hablar del tercer punto, Petro. Por todo lado se ve fuera Petro, fuera Petro, fuera Petro, en marchas, en estadios, en ocasiones a veces espontáneas en la calle, en letreros, en las redes sociales. Es decir, es evidente que Petro no tiene un 22% de apoyo. Yo creo que debe tener un 5%, que son normalmente todo ese tipo de huecos y alcantarillas que están en las universidades de comunistas radicales y de las FARC, que son los que lo apoyan. Pero el problema es lo siguiente: ¿qué va a pasar con el gobierno si apenas está comenzando? Al primer año ya él está en ese desprestigio. ¿Será que él optará por la moderación o él optará por el pragmatismo de manera tal a que permitirá que la economía y la libertad de expresión vaya para adelante? No, todo indica que él está tomando el partido de la radicalidad, enfrentar a los colombianos agresiva y antipáticamente, de manera tal a que ahora en el COP29, que terminó en Dubái hace la semana anterior, sobre el problema del calentamiento global, que es una verdadera farsa, porque no existe ese problema, es inexistente, siempre hay un ciclo de calentamientos y enfriamientos, pero él piensa, como toda esa gente de izquierda que se reúne en las COP29, que es necesario acabar con la exploración de los hidrocarburos y llegar a procesar a las compañías petroleras de manera tal a que los van a llevar a los tribunales. ¿Qué pasa con eso? Con eso la economía del mundo va a quebrar. Eso es una cosa imposible, porque hoy en día la economía tiene un dinamismo que necesita de ese medio de energía. Pero que ese medio de energía lo están satanizando como que si fuera el causante de un calentamiento global, y no es tal, porque el hombre puede influir en la naturaleza sobre un 0.7%. El resto, si dicen los científicos, son cuestiones cíclicas de la órbita terrestre con el Sol. En la COP, Gustavo Petro declaró
que va a acabar ya definitivamente con las exploraciones petroleras. Es decir, lo que tenemos nosotros de contratos petroleros y explotación petrolera va a acabar de aquí a 7 años. Colombia vive en un 20% de su Producto Interno Bruto, son 32.000 millones de dólares a través de las divisas que da la exportación del petróleo, porque Colombia es el tercer exportador de petróleo más grande después de Brasil. Bueno, Brasil tiene 3 millones de barriles diarios, México 1.600.000, Colombia tiene casi 1 millón, pero va cada vez disminuyendo más y más para abajo, es decir, es el 20%. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Y comience Petro a reclamar que es necesario apoyar a los pobres, darles incentivos a los pobres, darles salarios a los pobres, darles universidades gratuitas a los pobres, darles toda una serie de prerrogativas a los pobres. Todo bien, todo el mundo por la caridad y el sentimiento común que tenemos nosotros entre los hombres, somos contentos sin saber que los pobres son protegidos. Pero ¿de dónde va a sacar la plata Gustavo Petro para llevar adelante todos esos beneficios sociales? Es evidente que será o con la expropiación, con una reforma agraria en la que va a expropiar las tierras buenas para dar a comunidades campesinas que vivirán del narcotráfico y de la cultura de la coca, de manera tal a que vamos a tener tal vez una economía narcotizada, pero aún así no es suficiente. Dice Petro que con el turismo se va a cambiar petróleo por turismo. Eso es una falacia, eso es una demagogia, eso es además una estupidez para cualquier persona de sentido común, porque 32.000 millones de dólares que entran de petróleo, el turismo no ha alcanzado máximo un tope de 7.000 millones de dólares de ingresos para Colombia, porque Colombia no tiene toda una serie de atractivos que tiene, por ejemplo, el Perú, milenario, misterioso, el Perú de los incas, el Perú virreinal, de toda una serie de cosas muy misteriosas, como la línea de Nazca. Colombia puede tener, sí, una diversidad maravillosa, porque este es un país muy bonito, una diversidad de pajaritos, de montañas, de bosques, de mares, que tiene una naturaleza maravillosa, pero quiere traer un turismo que venga a destruir justo esa naturaleza con una masa ingente de turistas, mascachicles, que vayan tirando basura por todo lado, destruyendo la fauna, la flora de nuestro país. O sea que hay una incompatibilidad. Además, el turismo aquí nunca va a poder reemplazar el petróleo. ¿Cuál es la consecuencia? Significa empobrecimiento. Pero es que Petro quiere ese empobrecimiento. Desde la época en que él era candidato, él decía que era necesario bajar a un decrecimiento económico para acabar con la revolución industrial y volver a la agricultura artesanal, etcétera, etcétera. Esto hoy en día para las naciones de Occidente, que tienen una población mucho más grande, eso es imposible sin una revolución tecnológica. En Colombia, por ejemplo, se puede alimentar a todos los colombianos, 52 millones de personas, si cultiváramos como se está cultivando bien el Valle del Cauca. Solo con el Valle del Cauca bien cultivado daría alimento en abundancia para todos nosotros. Es decir, la tecnología ha suplido aquello del crecimiento, aquella falacia de que la economía, la población crece geométricamente, los alimentos crecen aritméticamente. No me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero eso fue mentiras. A medida en que el hombre con su inteligencia fue creciendo, también fueron creciendo las tecnologías y las capacidades. Esa historia de que estamos dañando la tierra es mentiras, y los verdaderos científicos así lo dicen. La NASA ha hecho toda una serie de tomas por toda la Tierra y ha mostrado que en 40 años, no, más o menos desde 1950, creo que era hasta ahora,
ha aumentado vertiginosamente las florestas en el mundo, es decir, las florestas son mucho más grandes hoy en día, hay mucho más bosques. Eso es mentira, es que se está deforestando la tierra. Mi ciudad, Bogotá, muchas ciudades que yo conozco, antiguamente eran colinas peladas, hoy en día son colinas con bosques, con árboles, etcétera, etcétera, porque el hombre no tiene una capacidad, no quiere destruir la naturaleza. Eso es mentiras. Es propio del hombre querer perfeccionar la naturaleza de la cual él es rey. Bueno, entonces un punto sí muy importante es que ellos quieren hacer, en la radicalidad de Petro, quieren llevar adelante aquello del acuerdo con el ELN, pero es a punta de claudicaciones y que el país quede mucho más amarrado a un ordenamiento jurídico que acabe con la propiedad privada, con la familia, con la libertad de expresión y con todo el sistema económico que nos da pujanza. Pero ellos mismos tienen, digamos, una incongruencia, porque el Acuerdo de La Habana, que fue firmado en el 2016, fueron asignados más de 77 millones de pesos para la implementación a costa de nuestros impuestos. No se ha visto ese dinero. Muchas cosas se han implementado a la mala y de manera violenta, pero el dinero del Estado se perdió, se robó, se lo robaron los mismos artífices de las FARC y aquellas personas cómplices que estaban allá en La Habana acordando la traición, traicionando nuestro país, traicionando el Estado de Derecho, porque nosotros votamos en el 2016 por la no implementación, sin embargo nos la impusieron. ¿Dónde están esos 77 billones de pesos? Se están en los bolsillos, se la robaron y ahora están reclamando que por qué no se implementan muchas otras cosas como comprar tierras para darle a los campesinos. Ahora las van a expropiar porque van a decir que el Estado no tiene plata. ¿Por qué? Porque ellos ya se robaron ese dinero. Un último punto que prometí hablar es sobre las últimas sentencias de la Corte Constitucional que pone freno a las pretensiones de Petro a favor de los delincuentes. Él no podía sacar de la cárcel a todos esos subversivos que destruyeron el país en el marco del paro nacional antes de el golpe de estado electoral que fue la victoria falsa de Petro. Todo el gobierno anterior fue víctima de grandes subversiones que costaron mucho al país y fueron hechos de delincuencia. La Corte Constitucional mostró que no era procedente esa liberación de esos delincuentes, de esos subversivos, y ordena que en todo caso el imperio de la ley y por lo tanto la ley penal. Por eso el fiscal Barbosa ha dado orden de captura nuevamente a todos esos liberados que ahora tienen sueldo y son gestores de la paz como funcionarios en nombre de la paz que están amarrando al país. Vamos a ver, porque entonces ya es un poder del Estado que le pone tope a Gustavo Petro. Bueno, por la conclusión, el primer punto, es muy importante ver que pese al sínodo, pese a todas las multiplicidad de heterodoxias que están entrando dentro de la Iglesia y que confunden a los católicos, la Santa Iglesia continuará serena su curso y vendrá de nuevo una reivindicación de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, a pesar de que hoy en día los católicos conservadores, fieles al magisterio de la Iglesia, estemos siendo perseguidos. La Iglesia podrá ser perseguida, no solo por sus enemigos externos, sino hoy en día por sus enemigos internos, pero la Iglesia será siempre santa y crecerá y llegará al fin de los tiempos para tornarse la Iglesia triunfante. Así confiamos nosotros, confiamos en la victoria del bien, en la victoria de la Santa Iglesia, en la victoria de la civilización cristiana. Y por eso estamos empeñados en el rosario público por Colombia,
Ahora justo se va a realizar un congreso de corresponsales entre el 8 y el 10 de diciembre con nutridas participaciones de todo el país. Hemos realizado en este año más de 150 rosarios públicos, eventos públicos en las calles, y casi 160. Es decir, seguimos adelante porque nosotros sabemos que solo el rosario puede salvar a Colombia. Es evidente que las batallas políticas, económicas, culturales son necesarias, pero siempre en el marco de que hay un grande problema moral y religioso, y que es ahí, tocando en el cielo, cómo nosotros podemos salvar a Colombia. Por eso yo le invito a que usted también se una al canal del Centro Cultural Cruzada. Y por qué es importante que usted ayude con una donación mensual, con una donación que usted mismo después va a quedar con una satisfacción por estar apoyando y salvando a Colombia, y después vaya a poder decir, valió la pena el sacrificio, porque eso salvó la pujanza a Colombia, salvó la libertad, salvó mi familia, salvó los valores morales, y Colombia sigue grande, sigue pujante, sigue con una proyección, una vocación histórica magnífica, porque yo ayudé en un momento de crisis con una donación uniéndome al Centro Cultural Cruzada. Clique en el vínculo que yo voy a colocar de primero y haga parte del Centro Cultural Cruzada. Únanse a nosotros. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista.